Son las 7:45, vamos a seguir analizando el escenario político electoral. Todavía no empieza la campaña, falta un mes para que empiece la campaña de segunda vuelta. Victoria Ramírez, fundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, está con nosotros. Victoria, gracias por acompañarnos. Han pasado cosas desde hace una semana que fue la primera vuelta electoral. El presidente Noboa hace más o menos 11 cambios desde el domingo hasta el domingo, es decir, hasta ayer. 11 cambios en su gabinete, digamos, como una señal de querer corregir algunas cosas, me imagino. ¿Cómo lo miras tú? Buenos días, Milton, y muy buenos días a nuestra audiencia. No es raro que después de un primer enfrentamiento electoral haya cambios en el candidato que es actualmente presidente para ver cómo hace para mover los votos que tiene que mover, ¿no? Es bastante interesante tomando en cuenta la reacción que tuvo el domingo de, a pesar de haber tenido un muy buen resultado, de a pesar de haber tenido una gran cantidad de asambleístas, que es algo bastante notable tomando en cuenta las elecciones anteriores, no haya salido a declararse victorioso esa primera vuelta, ¿no? Entonces, el hecho de que haya cambios tanto a nivel de gabinete como en otras instituciones públicas, pues nos deja saber que él está tratando de ver cómo mueve a su electorado y cómo mueve su imagen para captar esos votos que parece ser que creía que tenía, pues, y que no tiene tan seguro. ¿Cuál es el mensaje de hacer cambios en el gabinete? ¿El mensaje de aceptar errores o el mensaje de, digamos, quiero mejorar las cosas, aunque no haya cometido errores, quiero cambiarlas? Puede ser ambas, no nos ha dicho. Normalmente ese tipo de cambios viene con una intención clara de vamos a traer ideas nuevas, vamos a mejorar las cosas que ya tenemos. No nos ha comunicado mucho el presidente esta semana, por lo menos él directamente diciendo esto es lo que voy a hacer, así lo vamos a trabajar, lo cual es bastante interesante y llama mucho la atención, ¿no? Normalmente la idea es, obviamente, oxigenar, es decir, ok, estamos atendiendo aquellas cosas que nos dicen que necesitamos cambiar, estamos enfocándonos en los problemas que nos están diciendo que son los más importantes, pero de nuevo, o sea, el presidente no ha dicho mucho, así que todo es al final especulación de lo que él intenta hacer. O sea, más bien el presidente no ha dicho casi nada. Es decir, de su aparición en un medio de comunicación el lunes anterior, martes, si no me equivoco. Sí, lunes o martes fue. Creo que fue martes, sí, porque el lunes fue el comunicado, donde denunció más bien que había unas irregularidades que enseguida fueron negadas por los observadores internacionales de la OEA, Unión Europea. Así es. No dio más muestras de cómo va a ser su campaña, de cómo va a retomar la carrera de la segunda vuelta. Y como tú dices, además, siendo un candidato ganador, porque tú quieres ver de diferentes ópticas, el presidente Noboa solo ganó ese día y se confirma con el cierre de resultados. Sí, 20,000, 16,000 votos, pero ganó. Así es, eso es lo que llama la atención de esta semana post-elecciones, de que tenía el presidente y su equipo cómo posicionarse como el ganador de la primera vuelta, tanto a nivel de votos como a nivel de las curules obtenidas en la asamblea. Tenía cómo decir, o sea, lo hemos logrado, hemos hecho bien las cosas y pues hemos pasado segunda vuelta, pero con grandes ganancias. Pareciera, nos deja interpretar el señor presidente candidato de que tal vez él pensaba que iba a ganar absolutamente en primera vuelta. Y eso lo desilusionó. Parece ser que sí, tanto es así que no salió el domingo a hablar con sus simpatizantes que estaban reunidos en un hotel. Así que tal vez esto que nosotros estamos analizando como realmente una victoria electoral a nivel de números, pues no lo ha visto así y tampoco decidió utilizarlo como estrategia electoral de mensaje y decir hemos ganado, sino que lo está tomando como una derrota. Ya, los resultados de la primera vuelta creo que son históricos tanto para Daniel Noboa como para Luisa González. Si nos ponemos a comparar ya los resultados de segunda vuelta, entonces el techo más alto que debería cubrir es el Luisa González, que alcanzó un 48%, 52% que obtuvo Daniel Noboa. Si se repiten esas votaciones, Noboa va a ser presidente. ¿Cómo debe hacer Noboa para que se repita ese escenario y cómo debe hacer Luisa para que cambie ese escenario y se vire a su favor? Pues es un tema que vale mucho el análisis, ¿no? Primero, el correísmo rompe con su techo histórico de votación, lo cual es bastante importante tomando en cuenta que se hablaba desde la elección pasada de que no iba a subir de los resultados que ya tenía, ¿no? O sea, se decía, no sube de ese 26, después de ese 30 y pico. Entonces, es importante la votación que ha tenido. ¿Por qué? Porque nos deja saber que el correísmo como tal, la Revolución Ciudadana como partido,
es una fuerza electoral importante, que no se puede subestimar, que no simplemente se remonta a la dinámica de correísmo, anticorreísmo, sino que está en capacidad de captar votos de personas que tal vez antes no habían votado por ellos. Así que eso es algo importante para el análisis. De ahí, obviamente, la cercanía de las dos votaciones complica absolutamente el escenario en el sentido de que ambos parece ser que han capitalizado todos los votos que en esa dinámica, correísmo, anticorreísmo, pueden capitalizar. Entonces habría que ver cómo van a captar nuevos votos para la segunda vuelta. Es decir, van a captar los votos de los otros candidatos que, si bien no son muchos, pues van sumando, tomando en cuenta la distancia tan corta que existe. Y después, ¿cómo van a captar los votos de todos los otros que son posibles, ¿no? Los ausentes, los que votaron nulo, los que votaron blanco, aquellos que todavía no están convencidos por votar ni por el uno ni por el otro, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes para la segunda vuelta y las estrategias electorales que ambos candidatos van a implementar. ¿Se puede pensar que el correísmo, esta vez votó por el correísmo gente que antes no había votado? Tomando en cuenta la votación que tuvo, yo creo que sí. Porque es gente que obviamente en las elecciones anteriores no fueron parte de ese electorado. Y hay que tomar en cuenta también la coyuntura, es decir, todos los problemas que tuvo el gobierno de Daniel Noboa, el tema de la energía, el tema de la violencia, el tema de la criminalidad. Entonces sí es muy posible pensar que hubo personas que se decepcionaron de Noboa y que dijeron, bueno, tal vez hay que votar por la otra opción, ¿no? Y hay que tomarlo también en cuenta. Hay un grupo muy importante en este electorado son los jóvenes que no necesariamente vivieron con toda la fuerza los resultados del correísmo o la época del correísmo como tal. Entonces ellos están más abiertos a votar por esta opción, tomando en cuenta la decepción que trajo Daniel Noboa en algunos temas. Entonces es importante tener eso en cuenta. El resultado que saca Luisa González es muy superior, solamente el resultado de Correa en el 2013 es superior a este resultado. Luisa González en primera vuelta obtiene más que Lenín Moreno, más que Arauz y más que ella misma en las elecciones pasadas. Pero desde el 2009 es la primera vez que en primera vuelta el correísmo no llega primero. Eso también es importante. Es como un fenómeno, ¿cómo se lo interpreta? Porque por un lado es una victoria, por el otro lado es un proceso. Totalmente, pero también hay que recordar que el correísmo del 2009 no es el mismo que el correísmo del 2025. Y de hecho tampoco es el mismo correísmo del 2013, del 2017. O sea, cada época electoral viene con su propia coyuntura y con su propio momento a nivel del partido político. Ha habido muchos cambios dentro de la Revolución Ciudadana y de lo que fue Alianza País. O sea, ya no tienen la misma fuerza los mismos actores, ha habido mucho conflicto interno, ha habido facciones dentro del partido. Entonces, si bien es la misma ideología y tal vez el mismo grupo de personas en su centro, no son las mismas personas ni es el mismo partido. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Ahora, el personaje de Luisa González no es el personaje de Rafael Correa, que es el que obtuvo estas votaciones en 2009, 2013 y que ayudó a tener la votación del 2017. Entonces, de nuevo, si bien es el mismo grupo, es el mismo concepto, no son las mismas personas ni la misma coyuntura. Entonces, dentro de ese esquema, hay que analizar a Luisa González en lo que ella ha hecho dentro del partido y tomando en cuenta las elecciones pasadas y las de ahora, pues sí ha sido un logro. ¿Cómo hace Noboa para consolidar el triunfo de primera vuelta y ser elegido presidente? ¿Cómo hace? ¿Qué tiene que hacer el presidente Noboa para ganar las elecciones? La segunda vuelta. Ah, la segunda vuelta. Sí. Pues, en mi opinión, salir a territorio, hacer campaña, que es lo que casi no hizo en primera vuelta. ¿Cómo hace campaña si no va a encargar la presidencia? Tiene que encargar la presidencia, es que no hay vuelta. A la vicepresidenta. ¿A cuál de las dos? A Verónica Abad, que es la vicepresidenta constitucional del Ecuador, aunque no nos guste. Pero eso, no, a margen de que nos guste o no, a él no le gusta. Y él no lo va a hacer. Lamentablemente para él es la persona que escogió. Y lamentablemente para él la ley es muy clara en este tema. Ya la Corte Constitucional también le dejó claras las cosas. Cuando la vicepresidenta intenta entrar nuevamente a la vicepresidencia, ella le hace un llamado al presidente, le dice, hablemos. Y el presidente Noboa en la entrevista de la semana pasada dijo, yo no confío en ella. Es decir, le cierra la puerta al diálogo. Con lo cual, me imagino que le cierra la puerta al encargo. Entonces, ¿cómo va a ser? Si bien la Corte Constitucional le digo, vea, no sea malito, no haga esto, de todas maneras, ¿qué va a hacer? Claro, el problema aquí es que hay dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la dinámica política y la dinámica personal que tiene el presidente con su vicepresidente y la otra cosa es la dinámica legal. Y aquí no hay vuelta que darle, lamentablemente, para el presidente. Entonces, él tiene que tomar una decisión.
para ganar en segunda vuelta, él tiene que hacer campaña, él tiene que ir a hablar con las personas a las que quiere pedirle su voto. No puede volver a hacer lo que hizo en la primera vuelta, pero claramente no le funcionó. ¿Y le él ha afectó? dejado. Yo creo que sí, tomando en cuenta la poca campaña que hizo. Entonces, si él quiere ganar en segunda vuelta, tiene que salir a hacer campaña. Cualquier candidato que quiera ganar una elección tiene que salir a hacer campaña. Entonces, tiene que tomar una decisión al respecto de qué es lo que va a hacer. Bueno, Leonidas Issa, él se convierte quizá en el gran elector con apenas 500,000 votos. Apenas digo, comparado al Yacu Pérez del 2021, que tuvo 1.700.000. Pero es tercero. En una elección extraña es tercero. Y esos 500,000 votos son importantes para cualquiera de los dos. No son endosables, pero es una voz importante en este momento la de Leonidas Issa. Totalmente. Y hay que tomar en cuenta que si bien los votos no son endosables, los electores de estas personas sí se decantan por alguien más. O sea, si decidieron votar por Issa, es probable que sí estén pensando ahorita por quién votar en la segunda vuelta. Entonces sí va a ser importante tanto el apoyo que dé Leonidas Issa, quien ya dio una declaración interesante este fin de semana diciendo que Luisa González no es Rafael Correa, lo cual nos deja saber que tal vez por ahí pueda haber un apoyo. Y habría que ver, obviamente, el tema de ideológicamente con quién se identifican más los electores de Leonidas Issa y también los electores de Pachacutic, ¿no? Que no necesariamente son los mismos. Entonces, va a ser importante esa decantación de los votos por uno u otro candidato. Claro, y los votos de Andrea González. Andrea González dice, no voy a votar por el correísmo. La pregunta a los políticos, por si acaso, para terminar, es por quién van a votar, no por quién no van a votar. Victoria, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Milton. Victoria Ramírez es consultora política, fundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. 7:57, se acabó el tiempo, listo, nos despedimos. Nos despedimos, Milton y amigos. En este espacio nos reencontramos mañana, pero ya vienen las noticias de la comunidad. Buen día. 24 horas.